Mira, cantidad tengo. Sí, me leo. Mira todo esto. El intento de Alberto Fernández por convencer a Rafecas del método Cristina para elegir al procurador. Alberto Fernández, los que se oponen a la designación de Rafecas son los mismos que sacaron a Gil Carbó. Otra de Alberto Fernández sobre Rafecas. Medios de distinta tendencia, de distinta línea editorial. Todos hablan del procurador. Largos ríos de tinta se vierten sobre esto. Alejandra Dandán es una periodista especializada en justicia, en derechos humanos. Gracias por venir, Ale. Gracias a vos, Ale. Como invitada hoy para hacer esta columna como corresponde. Primero, ¿por qué hablan todos del procurador, Ale? Es una buena pregunta, ¿no? De pronto la tapa de los diarios de los últimos 2 meses, ¿no? Por lo menos están sacudiéndonos con esto. Yo te quería contar que en realidad vamos a ir atrás un poco en el tiempo, porque en realidad ahora vemos el nombre de Rafecas y esta especie de proclama y aclamación, pero hasta hace unas semanas podría decirte que en realidad la oposición no lo quería Rafecas. Y no es que no lo quería Rafecas, no quería soltar a quién, al actual jefe de los fiscales. El ¿no? interino. El interino, que se llama Eduardo Casal. Y es interesante entender por qué, porque digo, uno puede hacer análisis y especular y qué sé yo, pero cuando me pasó hablando con alguien, con un alto dirigente de la oposición, que me dijo esta frase, ¿no? Para mí, él es, para nosotros, en realidad, y hablando de Casal, es el último dique de contención, ¿no? ¿De qué? Y entonces uno dice, bueno, el último dique de contención, y bueno, ¿y de qué? Y la pregunta se la hice. Y en realidad, y ahí tenés como una deriva de situaciones. Por un lado, el andanada, digamos, de causas judiciales que están empezando a mirar y a revisar lo que dejó la administración macrista, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Hoy llamaron indagatoria al exsecretario de Finanzas, Santiago Exacto. Bausili, por los manejos que hizo con el Deutsche Bank, de donde venía de trabajar cuando lo contrató Toto Caputo, ahí como su mano derecha. Exacto, tenés como un derrame de causas, tenés los casos de espionaje también, y después ellos agregan como desde su perspectiva 2 cosas más, que son la reforma judicial que se viene, y también y lo que se llama la profundización del sistema acusatorio. Digamos, es un sistema en el que el fiscal, cuando el nuevo fiscal, digamos la justicia, va hacia esta reforma del sistema acusatorio que le da mayor poder a los fiscales. Ahora, ¿qué pasó? Que de pronto, de no querer y de que sostener a Casal, empezamos a tener todo este mar de tapas y demás. Antes de eso, ¿qué hace el procurador? Para que el que está mirando, ¿no?, del otro lado dice, ¿qué onda? El jefe de los fiscales, está bien, sí, el jefe de los fiscales tiene importancia a nivel político, superestructural, pero en la vida cotidiana. Bueno, es interesante, acá elegimos como fotos diversas, ¿no? En qué momento la gente se encuentra con el jefe de los fiscales, con un fiscal. A veces en la tele, a veces en realidad tomamos estas imágenes de la tele, pero en realidad que tienen que ver con situaciones particulares. Milagro Sala, ¿no? Y en donde aparece un fiscal federal, y entonces yo me dediqué a ver cuáles fueron las intervenciones específicas de los fiscales federales en estos 3 casos. Y después nos vamos a detener con este, que es una historia un poco distinta, pero que viene... Del aceite de marihuana. Que es bárbara. Milagro Sala, tenés, por ejemplo, cuando Milagro la detenieron, al año se produce la primer condena. Recordemos que Milagro Sala sigue todavía detenida. Se produce la primer condena en un caso que es estrambótico, que se llama el escrache por los huevos. Que fue una protesta en el marco de Jujuy, en un colegio de abogados, donde estaba Morales, y acudió gente y a Morales le tiraron huevazos. Y lo interesante ahí es que cuando pasa el juicio, hubo testigos inventados y demás, pero yo te quería leer lo que dijo el fiscal federal en esa provincia, eran 2. Por un lado estaba, perdónenme con mi manía de gráfica. Pero les va a leer el fragmento de la causa donde el fiscal declara y por qué es importante quién manda a los fiscales. Es importante entenderlo, ¿no? Está Federico Zureta y Domingo Batule, que eran los fiscales, y miren lo que dijeron acerca de, digamos, para grabar la imputación de Milagro, que ni siquiera pudieron probar que había hecho nada en ese contexto. Pero dice, habló de Zuleta, ¿no? Habló del ataque como un hecho organizado por esta mujer, pero esto es lo interesante, y pidió a los jueces que tomen el rol de dirigente social como agravante. Y mostró videos de distintas manifestaciones
Todos sabemos que ella es una líder social y entonces tenía frente a la sociedad, y entiendo, una responsabilidad distinta, ¿no? Para volver al anterior, Rodo, que estábamos viendo esos casos. El caso Vamos de lento. Milagro Sala, sí, el caso de Santiago Maldonado y el caso de Facundo Castro. ¿Por qué? Chiquitito. Sí. Maldonado. ¿Qué pasó ahí? Tenés año 2017, una fiscal federal, Silvina Ávila. Sí. ¿Y qué hizo Silvina Ávila? Hay como 2 hechos, digo, miles, pero 2 pastillitas. Ella no estuvo el día de que se hizo el operativo de rastrillaje en la zona cuando la buscaban, y después lo que dijo, en ese operativo de rastrillaje apareció una gorra, la gorra de Santiago Maldonado, y ella dijo que acusó a la comunidad mapuche, digamos, de haberla plantado. Y eso es cuando el gobierno intentaba instalar la teoría de que ni siquiera Santiago Maldonado había estado ahí. Entiendo. ¿No? Año más tarde imputó además a la gente que podía ser como testigo de asociación ilícita, con escuchas ilegales y eso. O sea, llevan la causa. Los fiscales llevan la causa. Llevan la causa cuando se las delega, pero sí, llevan las cosas y podrían llevar más las causas si se reforma este sistema acusatorio que te digo. Facundo Castro, ¿no? Ahí hay también una intervención. Facundo desapareció, apareció, lo encontraron muerto. El EAF hizo la autopsia. La autopsia no pudo determinar a ciencia cierta de cómo fue, determinó que era una muerte violenta, pero no pudo determinar a ciencia cierta si lo mataron. Lo interesante, en realidad, ustedes no sé si se acuerdan, pero que había como... Siempre aparece como la sospecha, ¿no? Cuando digo, ¿por qué finalmente aparece esa sospecha? Entonces vamos a mirar quién era el fiscal federal, ¿no? Ulpiano Martínez. Exactamente, Ulpiano Martínez. ¿Y quién es Ulpiano Martínez? Bueno, tiene 30 millones de cosas. Sé que no actuó bien acá, no actuó pero bien no ahí, conozco pero fue antes había sido juez subrogante en Bahía Blanca, y ahí hay una serie de antecedentes como juez en Bahía Blanca. Que estuvo desde el 2012 hasta el 2015 y tiene como hechos así puntuales pero muy importantes, ¿no? Por ejemplo, él cobijó a su colega, digamos, Néstor Montesanti, que después al tiempo era un imputado, digamos, estuvo como vinculado a las causas de la AAA y al batallón de ingeniería 601. Ajá. Y lo interesante con el fiscal, con el entonces juez, es que cuando se fue y abandonó el juzgado, porque después fue nombrado fiscal federal, se llevó archivos de la AAA. Pero dejó además un remanente de detenidos, procesados, indagados, pero con situaciones sin resolver. Algunos meses, gente privada de su libertad, no llevaba registro de los detenidos y demás. Todo esto, cuando Ulpiano Martínez deja el juzgado y antes de que sea nombrado fiscal, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos le avisaron a la comisión del Senado que tenía que hacer que lo iba a designar, se pusieron, digamos, igual lo designaron igual. Esto en el 2018. Bueno, finalmente vamos a esta escena que me gustaba, me gusta. Es una balanza, contarla. eso es una balanza que parece estar pesando porro. Esta balanza parece estar pesando porro. Sí. Quiero decir que la historia esta la contó Emilio Ruchansky el domingo en El Cohete a la Luna. Gran colega. Es interesante porque si bien es un caso de una señora de 61 años, de Esteban Echeverría, pasó hace 2 años, esta mujer tenía plantas de marihuana en su casa, pero por razones medicinales. Sí. Y lo que pasó es que hubo una serie de... algún día la policía, a fines del año, lo que hizo la policía es durante una redada en el barrio, mientras estaban buscando como episodios de robo, ¿qué pasó? Entraron y empezaron a golpear todas las puertas de las casas. Y ella le abrió y dijo, ¿qué pasa? Estoy acá. Y ella misma les dijo, miren, pasen, tengo estas plantas de marihuana en el fondo. No. Y el policía dijo, no se preocupe señora, no es nada. 2 días después le cae un allanamiento, ¿no? Y no solo le cae un allanamiento, sino que van con la orden de allanamiento firmada por el fiscal, que me encantaría nombrarlo, y autorizada por el juez de garantía. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, pero que es interesante porque finalmente es el rol del fiscal, sí, que llega a la gente.
Y, le arman una causa. Y a esta mujer le arman una causa. Es más, como no tenía flores de marihuana, esas plantas que estaban creciendo, y sí, entonces no tenían como la sustancia penada. Sí. ¿Qué hicieron? Agarraron tierra, las ramitas y todo lo que encontraron y las pesaron en las balanzas. Entonces le daba una cifra por la que le podían imputar exactamente un delito. Bueno, finalmente el caso terminó después de un año con la... primero, ella imputada, digamos, con una pena que no era excarcelable. Sí. Y finalmente sobreseía. Si me das tiempo, no me das tiempo. No te doy tiempo. Lo importante es que una señora que cultivaba aceite, que ahora es legal por la regulación que acaba de salir hace 15 días, resulta que vivió un calvario kafkiano por haberle abierto la puerta a esos policías. Porque un fiscal... Exacto. Le armó la causa. Y me parece que hay una frase linda que es que con la que la gente de la justicia que labura en los barrios más periféricos habla de la figura del fiscal, y el sistema penal es la cara del Estado con la que se encuentra la mayoría de la gente. Y es una cara fea. Y es una cara si sos fea pobre o si no sos poderoso, entiendo. Ahora, los procuradores hasta ahora habían venido siendo aprobados por 2/3 del Senado. Tenemos ahí las caras justamente de los procuradores hasta ahora, desde la reforma del 94. Hubo uno antes, pero bueno, los junados fueron estos, ¿no? Sí. Mira, ellos fueron en realidad hay, digamos, 7 procuradores, hay estos 4 procuradores y después estuvieron interinos en el medio, ¿no? El dato para destacar en este caso es que ellos fueron elegidos por los 2/3, no todos. Casal es interino, ¿no? En el medio después hubo otros interinos. Esteban Rey y Gil Carbó fueron elegidos por 2/3 de la Cámara del Senado, pero eso no garantizó el estado de vitalicio que la ley prescribe para los procuradores. Cuando asumió Becerra, todavía la reforma que pide los 2/3 no estaba en vigencia. Esto es importante para entender que la Constitución no es que la Constitución manda la obligación ni de los 2/3, ni prevé tiempos ni temporalidades. La Constitución prevé la figura del fiscal, prevé la autonomía financiera, pero no incluye todo esto que se está discutiendo ahora. Lo que se está discutiendo ahora es si se elige por 2/3 o por mayoría simple, que ahora vamos a eso, y hay gente muy preocupada en la oposición, al parecer, porque Casal siga, como decís, ese dique de contención. Ese dique de contención. Eso está en la siguiente placa. ¿Quiénes son los que están tan interesados? ¿Y cómo actuó hasta ahora el fiscal interino, ¿no? Sí, el jefe de los fiscales interino, Eduardo Casal, que... Bueno, dame un segundo, sí. Sí, tiene muchas conexiones con estos mundos. Claro, me parece que esto explica un poco por qué ese dique de contención, ¿no? Cuando vos le preguntás a la gente del Ministerio Público Fiscal, bueno, ¿qué pasó con Casal en estos años, no? Es un interino que está hace 3 años. Sí. Y él, ahí te dicen en realidad que no es como la contrafigura de Alejandra Gil Carbó. Es un tipo de la burocracia fiscal que estuvo sujeto a la posibilidad, al interinato, digamos, que también te obliga, o sea, queda como sin consensos ni sin consolidación. Entonces, ¿A Stornelli qué le hizo? Bueno, y entonces tenés ahí una serie mira, hay como... Él lo que apenas asumió Casal hizo como intervenciones quirúrgicas, y esto es como lo importante. Si yo te leo, son 5, pero te vas a dar cuenta de la dimensión que tiene esta figura del jefe de los fiscales y por qué, ¿no? Correo Argentino sacó al fiscal Juan Pedrosoni, nombró a Gerardo Policita, salteando el orden ascendente del número de fiscales. Cuando Policita pidió indagatoria a funcionarios del gobierno por la operación, ¿se acuerdan?, de condonación de la deuda del correo. Lo que denunció Boquín, justamente, esta Exactamente. Fiscal. Nuevamente saltó a los fiscales y en abril nombró a Eduardo Tayano. Otro tema. Con los aportes truchos hizo lo mismo. Sacó a Hernán Shapiro y puso a Guillermo Ferrara. Rápido, otro tema. Cambió el titular de la Procelac, sacó a Gabriel Barbera y puso a Mario Villar. Sí. Luego intervino en dictámenes importantes, el caso Pharmacity, ¿no?, con la declaración de inconstitucionalidad de prohibir el ingreso exactamente a la provincia de Mario Quintana. Mario Quintana. Sí, Mario Quintana era el vicejefe de gabinete de Macri, pero antes dueño de Pharmacity. Exactamente. ¿Y en el caso de Nisman?
Y después otro dictamen más. No, ni en el caso de Nisman lo que tiene de importante es que hay una causa penal sobre el tema de Nisman que intenta, ¿se acuerdan de esta discusión? Determinar si fue homicidio, si fue suicidio. Sí. Y ahí hay una serie de medidas para hacer. La convocatoria, en este momento hay una tensión puesta por la convocatoria testimonial de los gendarmes que hicieron esta pericia, este peritaje tan endeble, que se acuerdan que quedó un poco retratado en la serie de Netflix, sí, ¿no? Hay algo en común acá, que en ningún caso se encuentra justicia, en ningún caso se encuentra la verdad, ¿no? Hay como unos tránsitos tortuosos de las causas que al final nos terminan o aburriendo o bueno, no sé, o quedan en la nada. Ahora, ¿qué es lo que hay en juego ahora en esta discusión? Mira, me quedé mirando a Boquín porque en realidad con lo del correo hay una cosa interesante que es que habla un poco de un mecanismo de Casal, y ya terminó con él, pero que tiene que ver con un mecanismo de disciplinamiento. Ustedes vieron que dije yo recién, bueno, a lo que no le gustaba porque actuaba de determinada manera en la causa, lo sacaba o hacía dictámenes. Bueno, y con otros, ¿qué hacía? Sumarios de disciplinamiento. Y entonces, digamos... Boquín la ametralló a sumarios. Exactamente, si vos te pones a mirar y a ahondar en esos sumarios, lo que te vas a encontrar es hasta con testigos falsos, ¿no? Que están denunciando ante el gremio el haber tenido que denunciarla bajo presión. Bien, ¿no? Actores en la disputa actual, en la disputa de si se elige por mayoría simple o no el nuevo procurador. A ver, los vemos en la última placa a los actores. Cristina Fernández de Kirchner, Martín Lustó, Elisa Carrió, Daniel Santoro, colega de Clarín, Marcelo D'Alessio, el falso abogado, y Daniel Rafecas. ¿Y por qué estamos hablando un poco de este escenario y de todos estos símbolos? En realidad, acá me aproximo un poquito. No, tenemos por un lado Elisa Carrió y Daniel Rafecas. ¿Se acuerdan? No terminé de decir antes, pero una de las cosas que pasó cuando el Senado empezó a avanzar, porque no conseguía los 2/3 para votar a Rafecas, empezó a ver la Comisión de Justicia, se llama así técnicamente del Senado, empezó a estudiar proyectos viejos. Ojo, para construir consenso fueron a buscar proyectos de la oposición. Y agarraron uno de Lustó. Exactamente, agarraron uno de Lustó. Fueron a agarrar otro de Pichetto, anterior todavía, que es interesante porque el de Pichetto incluía el tema de la mayoría, ¿no? Modificaba el tema de las mayorías de 2/3 por la de las mayorías. Como el de Lustó también, solo que él quiso retirarlo cuando vio que le podía servir al oficialismo. Lustó decía, achicaba el mandato, sí, exacto, pero bueno... entonces tenemos acá la danza de nombres que están... Carrió lo que aparece es defendiendo a Rafecas ante la pérdida de Casal, digamos, como ya no queda dique, salen a levantar a Rafecas. Tiene muchos problemas en las causas de espionaje, a donde está protegiendo, y aparece últimamente, y la vemos protegiendo a Santoro. Bien, bueno, Marcelo D'Alessio, su historia de truchaje. Lo que pasa es que Carrió empieza a ser... mirada en las causas judiciales ahora realmente como imputada y por haber usado como consumidora esas escuchas. Entonces este es el escenario un poco más serio con el que se encuentra en la bicameral de inteligencia del Senado, en Dolores, en Lomas de Zamora. Digamos, es interesante ver que no es solo un escenario, sino el despliegue de una política, ¿no? Ale Dandán, gracias por este informe, exhaustivo.